Tú no primero. No has contribuido en nada a esta cena. Esas fueron las palabras exactas. Cada sílaba una brizna de hielo clavada en mi pecho. Las pronunció mi propio hijo, Carlos, la noche del 24 de diciembre, mientras sostenía la bandeja de bacalao, y me miraba con una frialdad que jamás había conocido. Me negó un plato de comida en la mesa del comedor, en la casa que yo misma construí con estas manos que ahora tiemblan levemente, no por la edad, sino por la incredulidad y el profundo dolor. El olor a ponche y comida festiva, que debería haberme traído alegría, de repente se volvió sofocante, el aroma de una traición que jamás podría haber anticipado ni en mis peores pesadillas. Me llamo Roberto, tengo 72 años, y jamás en mi vida imaginé que la Nochebuena en mi propia casa, el santuario que construí con sudor y sacrificio, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación, y el director de esta cruel obra fue la persona a la que dediqué mi vida, mi único hijo. Ese momento, no sé, trató solo de un plato de comida. Fue la anulación pública de 50 años de trabajo, de noches en vela, de sueños pospuestos para que los suyos pudieran florecer. Fue la dolorosa confirmación de lo que había sentido durante meses. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa, una reliquia del pasado que ocupaba un espacio valioso. La sala estaba llena, pero reinaba un silencio terrible. Mis nietos, nueras y yernos, estaban reunidos. La alegría que intentaban mostrar era una farsa mal ensayada, visible en las sonrisas que no llegaban a sus ojos y las miradas que apartaban las mías. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, un lugar que antaño simbolizaba honor y liderazgo, pero que esa noche parecía solo un trono ceremonial para un rey depuesto. El aire en nuestra modesta casa de Ciudad de México, normalmente vibrante y acogedor, era pesado, cargado de una tensión que ni el ponche más dulce podía disimular. Todos allí eran cómplices del silencio, testigos de mi deshonra. Mientras las palabras de Carlos resonaban, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Sentí las miradas de todos sobre mí, no de lástima, sino de vergüenza, y quizás de alivio al no estar en mi lugar. Vi a mi nuera bajar la cabeza, fingiendo arreglar una servilleta. Vi a mi nieto menor, de apenas 8 años, mirar a su padre con una confusión que me rompió el corazón. En ese momento, dejé de ser el patriarca, el fundador de esa familia. Era una carga, una boca más que alimentar, un problema que tolerar. La anulación fue completa y pública, ejecutada con la precisión de un verdugo. La sensación que me invadió fue una extraña mezcla de vergüenza y una claridad gélida. La vergüenza me quemaba la cara, haciéndome querer encogerme y desaparecer, evaporarme de aquella silla. Pero bajo ella, una corriente de fría indignación empezó a correr por mis venas. No era la ira explosiva de la juventud, sino una furia silenciosa y resuelta, forjada por décadas de dignidad y trabajo honesto. Bajé la mirada hacia mis manos callosas apoyadas en la mesa de madera que yo mismo había lijado y barnizado, y vi la historia de aquella familia grabada en cada callo, en cada cicatriz, y fue esta visión la que me impidió derrumbarme. Recuerdo cuando compré este terreno. Era un terreno olvidado, lleno de piedras y maleza. Trabajaba de carpintero de sol a sol, y cada peso que ganaba lo dividía entre mantener a mi esposa, Elena, y el sueño de esta casa. Durante años, ahorramos hasta el último centavo. Recuerdo haberle dicho a Carlos, cuando era solo un niño, que cada ladrillo que ponía era una promesa de seguridad para su futuro. Solía sentarse en la acera, observándome con asombro mientras construía los muros que ahora me aprisionaban en el desprecio. Estos muros no eran solo concreto y ladrillos, eran la encarnación de mi amor y sacrificio. Y el mayor sacrificio llegó cuando quiso estudiar ingeniería. Una universidad privada estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Elena y yo hablábamos sin parar. La solución fue dolorosa pero necesaria. Vendí mi viejo coche, un Volkswagen, que para mí era más que un simple vehículo. Era mi herramienta de trabajo, mi compañero de viajes, la herencia de mi padre. Le entregué el dinero a Carlos con gran pesar, pero con la esperanza de que el título le diera un futuro mejor que el mío. Verlo ahora, exitoso,
pero con el alma envenenada por la presión financiera, me hizo cuestionar el valor de ese sacrificio. El entonces, contraste entre ese recuerdo y la escena en la mesa, era una herida abierta. El hijo a quien le había dado mis herramientas de trabajo, mi legado, ahora me medía por lo que ya no podía ofrecer económicamente. Había olvidado que el suelo que pisa, el techo que lo protege de la lluvia, todo fue pagado con la fuerza de mis brazos y la venta de mis posesiones más preciadas. Su humillación no fue solo un acto de crueldad momentánea, fue una supresión deliberada de la historia, un intento de reescribir el pasado para justificar su propia frustración e ingratitud en el presente. Antes de continuar con los sucesos que siguieron a esa terrible noche, les pido un momento de su tiempo. Si mi historia les resuena de alguna manera, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal para seguir el desenlace y comenten desde dónde la ven. Saber que no estoy sola, que hay personas bondadosas en algún lugar del mundo que escuchan mi historia, es un inmenso consuelo. Su apoyo es la fuerza que me permite seguir contando estas historias, con la esperanza de que mi lucha inspire a otras personas que enfrentan la injusticia en silencio. Tras las palabras de Carlos, no hubo discusión. No hubo súplicas ni lágrimas por mi parte. Lentamente, con una calma que sorprendió a todos, incluso a mí, guardé mi plato vacío. El suave sonido de la porcelana al rozar el mantel parecía un trueno en el silencio opresivo. Me puse de pie. Mis huesos protestaron, como siempre, pero mi columna estaba recta. Observé un segundo el rostro atónito de Carlos, quizás esperando una reacción de víctima, una disculpa por existir. No le di esa satisfacción. Le di la espalda a la familia reunida y caminé hacia mi habitación. Cada paso por el pasillo era pesado, como si caminara sobre el fondo del océano. Sentía sus miradas fijas en mi espalda, una mezcla de conmoción, culpa y quizás un atisbo de miedo. No comprendían mi reacción. La falta de confrontación verbal los dejaba desarmados y confundidos. Para ellos, yo era el anciano débil, el hombre que había perdido la voz junto con su fuerza física. No sabían que el silencio a veces puede ser la declaración más poderosa. Al cerrar la puerta de mi habitación, no me aislaba en la derrota. Me retiraba a mi cuartel general para planear la batalla por mi dignidad. Mi habitación es mi santuario, un pequeño espacio al fondo de la casa que guarda las huellas de mi vida. En la pared cuelga una foto de Elena, mi difunta esposa, con su dulce sonrisa que siempre calmaba mis tormentas. La miré y en silencio le pedí fuerzas. ¿Qué harías, mi amor? Le susurré al retrato. Recordé lo que siempre me decía. Roberto, el trabajo ennoblece las manos, pero es la dignidad la que ennoblece el alma. Nunca dejes que nadie te la arrebate. Sus palabras, guardadas en mi corazón durante tantos años, se convirtieron en mi faro en esa noche oscura. La presencia de Elena en la habitación era casi palpable. Podía imaginarla a mi lado, con su mano suave en mi hombro, diciéndome que fuera fuerte, que fuera inteligente. Nunca aprobó la forma en que Carlos y su esposa, Laura, valoraban las apariencias por encima de todo. Veía crecer la inseguridad en nuestro hijo, la misma inseguridad que ahora lo impulsaba a cometer actos de crueldad para sentirse poderoso. El recuerdo de Elena no era motivo de tristeza, sino de determinación. Lucharía no solo por mí, sino por el honor del hogar que habíamos construido juntos, un hogar basado en el respeto y la gratitud, valores que parecían haber sido olvidados. No dormí esa noche. La cama parecía un lecho de espinas. Me senté en mi vieja mecedora, escuchando los sonidos de la casa. Oí la risa forzada regresar al comedor, un poco más silenciosa, un poco más tensa. Los oí retirarse finalmente a sus habitaciones, los susurros de culpabilidad apagándose en los pasillos. La soledad de mi habitación no estaba vacía. Estaba llena de décadas de recuerdos, buenos y malos. Recordé la infancia de Carlos, sus primeros pasos en este mismo pasillo, la alegría en su rostro cuando le regalé su primera bicicleta, comprada con el dinero de un gran trabajo de carpintería. ¿Dónde se había metido ese niño? La respuesta, temía, residía en las presiones del mundo moderno, un mundo que mide el valor de un hombre por el saldo de su cuenta bancaria, no por su carácter.
Carlos trabajaba en un empleo que odiaba para mantener un nivel de vida que apenas podía permitirse, todo para impresionar a los demás, para satisfacer las ambiciones de su esposa. Se sentía un fracasado porque, a diferencia de mí, que construía algo tangible con mis manos, él sentía que solo estaba pagando facturas. Y esta frustración, esta amargura, necesitaba un objetivo. Y yo, el viejo carpintero jubilado que ya no producía nada, era el objetivo perfecto. Con el primer rayo de luz de la mañana de Navidad, una fría calma se apoderó de mi alma. El dolor de la noche anterior se había consolidado en un propósito inquebrantable. No buscaría venganza, pues la venganza es una emoción ardiente e incontrolable. Buscaría justicia, que es fría, calculada y precisa. No quería expulsarlos ni hacerlos sufrir. Simplemente quería recordarles, de una manera que jamás olvidarían, los cimientos de esta casa, tanto físicos como morales. La dignidad no es algo que se pide, es algo que se reivindica, y estaba a punto de reafirmar la mía. Me levanté del sillón y caminé hacia la esquina de la habitación, donde descansaba, mi vieja caja de herramientas de madera. No, era un artículo de lujo, pero para mí, era más valiosa que cualquier joya. La madera de cedro estaba oscura y pulida por décadas de uso. Cada arañazo y mancha contaba una historia. La abrí con reverencia. El familiar aroma a serrín, aceite de linaza y metal me inundó la nariz. Era el olor del trabajo, de la honestidad, de mi propia identidad. Mis dedos se deslizaron sobre los desgastados mangos de madera de los martillos, sierras y cinceles. Eran extensiones de mis propias manos, dentro de la caja, en un compartimento secreto que yo mismo había construido hacía más de 40 años. No había herramientas. Había papeles, documentos que representaban los pilares de mi vida, mi certificado de matrimonio con Elena, los certificados de nacimiento de mis hijos y, cuidadosamente envueltos en un paño de algodón para protegerlos de la humedad, la escritura original de esta casa. El papel estaba amarillento y frágil, las firmas ya estaban un poco descoloridas, pero su poder era tan sólido como los cimientos de hormigón del exterior. Lo recogí con un cuidado casi quirúrgico. Era mi arma. Mi herramienta más preciada, sin embargo, estaba allí, junto a los documentos. Un cepillo de mano que me regaló mi padre cuando empecé a aprender el oficio. El cuerpo de madera era liso y encajaba perfectamente en mi mano, como si lo hubieran moldeado para mí. Con él, terminé la cuna de Carlos, asegurándome de que ninguna astilla dañara la piel de su bebé. Con él, alicé los marcos de las ventanas de 1900, esta misma casa para que cerraran perfectamente, protegiendo a mi familia del frío. La ironía era abrumadora. Yo, que me había pasado la vida alisando superficies ásperas, ahora tenía que lidiar con la crudeza de las palabras de mi propio hijo. Con la escritura en la mano y el corazón en un puño, salí de mi habitación. La casa estaba sumida en el silencio de la mañana de Navidad. Los restos de la comida aún yacían sobre la mesa. Una escena de celebración abandonada que ahora parecía un campo de batalla tras la tregua. Ignoré el desorden. Fui a la cocina, un territorio que rara vez había ocupado en los últimos años, ya que mi nuera lo había controlado todo. Abrí los armarios, cogí los pozos del café, el filtro, el agua. Me preparé mi propio café, un simple acto de autonomía que me pareció monumental. El aroma a café recién hecho inundaba la cocina, un aroma a normalidad en medio de una situación extraordinaria. Era mi aroma, el aroma de mis mañanas antes de que Elena enfermara, antes de convertirme en un invitado en mi propia rutina. Serví el café en mi taza favorita, una taza de cerámica blanca, ligeramente desportillada en el borde, que nadie más usaba. No era un acto de desafío, sino de reafirmación. Seguía ahí, seguía existiendo, seguía siendo dueño de esa casa, de ese café, esa mañana, y todos estaban a punto de recordarlo inequívocamente. Regresé al comedor, retiré algunos platos sucios y servilletas arrugadas de mi lugar en la cabecera de la mesa. Coloqué mi taza de café, humeante a un lado, y al otro, justo en el centro de mi asiento, desdoblé la escritura amarillenta de la casa.
La letra del notario, la descripción del terreno, mi nombre y el de Elena, claros y legibles. El documento yacía sobre la mesa como una declaración de independencia, un mapa que mostraba inequívocamente quién era el verdadero dueño de este territorio. Me senté, di un sorbo a mi café y esperé. El sol de la mañana de Navidad comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando el papel que contenía mi pasado, mi presente y ahora, mi futuro. No sabía exactamente qué pasaría cuando despertaran. Podría haber gritos, acusaciones, tal vez incluso lágrimas de arrepentimiento, pero estaba preparado para cualquier cosa. La noche de vigilia me había agotado físicamente, pero había fortalecido mi espíritu como no lo había sentido en años. Ya no era Roberto, el anciano invisible, la carga sentada a la mesa. Era Roberto, el carpintero, el constructor, el patriarca de esa familia y el dueño de esa casa. Y no estaba pidiendo respeto, estaba creando las condiciones para que fuera inevitable. La batalla por mi alma estaba a punto de comenzar. Mi calma era mi armadura. Cada sorbo de café era un pequeño acto de resistencia. Miré la habitación, los muebles que había construido, las paredes que había erigido, los recuerdos grabados en cada rincón. Esta casa no era solo una propiedad, era una extensión de mí. Dejar que mi dignidad fuera aplastada en su interior sería como dejar que la demolieran ladrillo a ladrillo. La humillación de la noche anterior no sería el final de mi historia, sino el punto de inflexión, el momento en que el guardián silencioso finalmente decidió demostrar que aún tenía la fuerza para proteger su legado. El primer sonido vino del piso de arriba. Pasos. La puerta del dormitorio de Carlos abriéndose. Oí su voz, todavía somnolienta, hablando con su esposa. Mi corazón no se aceleró. Mi respiración se mantuvo tranquila y regular. Estaba listo. El sonido de pasos bajando las escaleras era la banda sonora del inminente enfrentamiento. No tenía miedo. Sentí una especie de serenidad sombría, la tranquilidad de un hombre que no tiene nada que perder excepto a sí mismo, y que ha decidido que esta es una pérdida que no está dispuesto a aceptar. La puerta del comedor se abriría en cualquier momento. El pomo de la puerta giró lentamente. Carlos entró en la habitación, bostezando, todavía en pijama. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la luz de 1930, la mañana, y entonces me encontraron. Se detuvo en seco, con la sorpresa grabada en el rostro. Me miró, sentada a la cabecera de la mesa, luego a la taza de café, y finalmente, su mirada se posó en el documento abierto frente a mí. Vi cómo la confusión en sus ojos se transformaba en un destello de comprensión, seguido de una oleada de pánico apenas disimulado. No lo entendía todo, pero comprendía que algo había cambiado radicalmente. Su esposa, Laura, apareció detrás de él, preguntándole qué pasaba. Su voz se fue apagando al observar la escena. Los dos permanecieron en la puerta de la habitación, como actores que hubieran olvidado sus diálogos. El silencio se prolongó, cargado con todo lo no dicho de la noche anterior. No dije nada. Simplemente los observé, dejando que la imagen se asentara en ellos. El anciano padre al que habían desechado y humillado, ahora sentado en el lugar que le correspondía, con la prueba irrefutable de su poder y legado ante sí. La cena de Navidad había terminado, pero el verdadero festín, el festín de la verdad, estaba a punto de servirse. «Padre, ¿qué haces?». La voz de Carlos finalmente rompió el silencio. Sonaba ronca, insegura. Intentó sonar despreocupado, como si me encontrara una mañana cualquiera, pero la tensión en su postura lo delató. Dio un paso al frente, con la mirada fija en la escritura, como si el papel fuera una serpiente lista para atacar. Aún no comprendía la profundidad de mi determinación, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Sabía que no era una mañana cualquiera. El juego había cambiado, y las reglas ahora eran mías. Tomé otro sorbo de café, lenta y deliberadamente, antes de responder. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, sin ira, sin dolor, solo con una firmeza que no había visto en mí en mucho, mucho tiempo. Dejé que el silencio se prolongara un instante más, haciéndolo esperar mi respuesta.
Ya no reaccionaba a sus acciones, controlaba la narración, era dueña del tiempo, el espacio y, sobre todo, de la verdad. Toda la casa parecía contener la respiración, esperando mis siguientes palabras, que marcarían el comienzo del segundo acto de mi vida. Mi respuesta llegó, serena y mesurada, cada palabra cargada del significado de toda una vida. Estoy recordando, dije con voz clara y firme, sin el temblor de la vejez. Estoy recordando quién es el dueño de los muros que cobijan esta cena y esta familia. No era una acusación ni una amenaza. Era una simple, innegable y devastadora constatación de un hecho. En ese momento, no era solo un padre confrontando a su hijo. Era el fundador de una nación, recordándole a su ingrato heredero la constitución sobre la que se construyó todo su mundo. El primer acto de mi humillación había terminado. El segundo, el de mi reafirmación, apenas comenzaba. La reacción de Carlos a mi declaración fue un espectáculo en 3 actos. Primero, incredulidad. Abrió los ojos de par en par, y una sonrisa forzada y burlona se dibujó en sus labios, como si acabara de contar el chiste más feo del mundo. «Papá, por favor», dijo con una risa hueca que no ocultaba el nerviosismo en su voz. «No empieces con tus payasadas de viejo la mañana de Navidad. Estás siendo dramático». Intentó restarle importancia a la situación, convertirla en un delirio senil, una táctica que ya había usado antes para invalidar mis opiniones. Quería hacerme sentir ridícula, que dudara de mi propia cordura, pero me mantuve firme. El segundo acto de su reacción fue el pánico. Cuando se dio cuenta de que mi mirada no había vacilado, de que la escritura sobre la mesa no era una ilusión, su sonrisa se desvaneció. Vi un tic en su mandíbula, un destello de miedo en sus ojos. Su esposa, Laura, a su lado, comprendió más rápidamente las implicaciones. Su rostro, normalmente una máscara de superioridad suburbana, se convirtió en un lienzo de puro cálculo. No vio un drama familiar, vio un activo financiero en peligro. Sus ojos se clavaron en la escritura con intensidad, depredadora, y supe en ese momento que era una adversaria mucho más peligrosa que mi hijo. Finalmente, llegó el tercer acto, el falso sentimentalismo. Al ver que la burla había fracasado, Carlos cambió de táctica, adoptando el tono de una víctima herida. «Papá, ¿cómo puedes decir algo así? Después de todo lo que hacemos por ti», empezó, con la voz cargada de una emoción artificial. «Esta casa no es tuya ni mía, es de la familia. Te cuidamos, pagamos las cuentas, nos aseguramos de que no te falte de nada. ¿Y así es como nos lo agradeces? ¿Acusándonos en nuestra propia casa?» Era un maestro en darle la vuelta a la historia, presentándose como el hijo devoto y a mí, como el padre ingrato y cruel. Laura se unió rápidamente al coro, con una voz que destilaba una dulzura venenosa. «Roberto, querido», dijo, dando un paso al frente, «te queremos. Todo lo que hacemos es por tu bien. Quizás te has sentido un poco solo desde que Elena se fue, y estás confundiendo las cosas». Intentó usar el recuerdo de mi esposa en mi contra, una maniobra ruin y despreciable. Querían aislarme emocionalmente, hacerme creer que mi dolor era producto de mi imaginación, que la humillación que sentía era solo un síntoma de mi soledad y mi vejez. Fue una cruel manipulación psicológica, diseñada para quebrarme por dentro, pero sus palabras no me impactaron como esperaban. Mi determinación, forjada en la soledad de la noche anterior, era como acero templado. Miré a Carlos y respondí con la misma calma de antes. «Tienes razón, esta casa es para la familia», dije, haciendo una pausa para que mis siguientes palabras cobraran fuerza. «Pero una familia, Carlos, se construye sobre la base del respeto mutuo, no solo un techo y cuentas pagadas. La propiedad de ese techo está intrínsecamente ligada al respeto que se practica bajo él. Anoche, con tus palabras, no me negaste un plato de comida. Tomaste un mazo y destrozaste esos cimientos. Hoy, solo estamos examinando los escombros». Mi respuesta pareció desarmarlos momentáneamente. No esperaban coherencia, esperaban las divagaciones de un anciano senil. Mientras buscaban una nueva línea de ataque, mi mente se desvió hacia un recuerdo, no de un gran sacrificio, sino de pequeñas muertes.
las sutiles humillaciones que allanaron el camino para la explosión de la noche anterior. Recordé hace unos 2 años, cuando llegué a casa y encontré que habían cambiado las cerraduras de la puerta principal. Carlos me dijo que era para mayor seguridad, pero tardó una semana en darme una llave de repuesto, dejándome prácticamente prisionero en mi propia casa, dependiente de ellos para entrar y salir. Afloró otro recuerdo, más doloroso, el de mi sillón. Era un viejo sillón de cuero, desgastado y hundido contra mi cuerpo, el lugar donde le leía a Carlos cuando era niño, donde Elena y yo veíamos tantas telenovelas. Un día, llegué a casa y ya no estaba. Laura lo había reemplazado por un mueble moderno e incómodo que, según ella, combinaba mejor con la nueva decoración. Cuando le pregunté por mi sillón, respondió con una sonrisa condescendiente. Ah, ese ya estaba hecho polvo, Roberto. Lo donamos a la caridad. No solo donaron un mueble, donaron un pedazo de mi historia sin siquiera consultarme. Estos incidentes, y tantos otros, fueron como gotas de agua que llenaban un cubo. Cada uno, aislado, parecía pequeño, algo que debía dejar pasar para no crear problemas. Pero juntos, formaban un patrón claro e innegable de falta de respeto, un proceso lento y metódico de borrar mi presencia y autoridad en mi propio hogar. La humillación de la cena de Navidad no fue el principio, fue la conclusión lógica de una larga campaña para hacerme invisible, para reducirme de patriarca a inquilino, de padre a carga, y yo lo había permitido, en silencio. La discusión en el comedor empezó a subir de tono, atrayendo a los demás miembros de la familia, que bajaban las escaleras uno a uno, con el rostro contraído por el sueño y la curiosidad. Mis nietos adolescentes estaban en la puerta, observando la escena con una mezcla de confusión y vergüenza. La esposa de Carlos, Laura, tomó la iniciativa en la acusación, alzando la voz. «Estás siendo egoísta, egoísta y cruel», exclamó, señalándome con el dedo. «Después de que Carlos se mate trabajando para mantener esta casa a flote, para pagar sus gastos, sus medicinas. Era una mentira descarada. Mi pensión de carpintero cubría todos mis gastos personales. Acorralado por mi calma y la innegable verdad del hecho, Carlos finalmente explotó, revelando la verdadera esencia de su angustia. «No entiendes nada», gritó, con el rostro rojo de rabia y desesperación. «Tengo deudas que ni siquiera puedes soñar, la cuota del coche, el colegio privado de los niños, la tarjeta de crédito. ¿Crees que esto es fácil? Esta casa es el único activo que tenemos, la única garantía para el futuro de mis hijos». Y ahí estaba, la cruda realidad. Para él, esta casa no era un hogar, un santuario de recuerdos. Era un activo en el inventario, una garantía para el banco, una herencia que ya había gastado mentalmente. Sus palabras confirmaron una sospecha que llevaba meses albergando. No soy sorda. Lo había oído en tensas conversaciones telefónicas susurrantes, con lo que parecían ser directores de banco. Había visto sobres con el logotipo de alguna entidad de crédito, que ocultaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Sospechaba que su situación financiera era mucho más precaria que la fachada de éxito que él y Laura se esforzaban tanto por mantener. Imaginé que, en su desesperación, ya había hecho planes para esta casa, planes que, desde luego, no me incluían a largo plazo. Y esos planes, temía, podrían implicar algo mucho más siniestro que simplemente esperar mi muerte. La revelación de Carlos dividió la sala. Mi nuera y su familia me miraron con resentimiento, como si yo fuera el obstáculo para su estabilidad financiera. Pero mi nieto menor, David, de unos 15 años, un chico tranquilo y observador, miró a su padre con una expresión de profunda decepción. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en él vi un destello de comprensión y alianza. No dijo nada, pero esa mirada bastó para infundirme nuevas fuerzas. No estaba completamente solo en esta batalla. Había al menos un alma en esa casa que aún entendía el significado de la lealtad y el respeto. Al darse cuenta de que la agresión y el chantaje emocional no funcionaban, Carlos jugó su carta más peligrosa. Su expresión cambió de ira a una frialdad calculadora. Se apartó de la mesa,
Fue a un cajón del aparador de la sala y regresó con una carpeta. De ella, sacó un documento y lo colocó sobre la mesa junto a mi escritura. El contraste entre mi papel amarillento y el suyo, blanco, impreso a láser, era evidente. Papá, ya que hablamos de documentos importantes, dijo, con una voz peligrosamente tranquila, ¿recuerdas haberme firmado esto el año pasado? Era un poder notarial, poder notarial completo, general e irrestricto. Recuerdo vagamente el día. Estaba postrado en cama, con una neumonía que casi me mata. Apenas podía respirar, y la fiebre me estaba haciendo delirar. Carlos apareció junto a mi cama con estos papeles, diciendo que eran solo una autorización para que él recibiera mi pensión del banco y se encargara del papeleo mientras yo estuviera enfermo. Es solo para facilitar las cosas, papá. Por seguridad, había dicho. Yo, en mi estado de vulnerabilidad y confianza ciega, firmé donde me indicó, con la mano temblando tanto que mi firma era casi ilegible. Un escalofrío me recorrió la espalda, un miedo real y primario que no había sentido en mucho tiempo. Miré el documento, y luego el rostro triunfante de Carlos, y comprendí el alcance de su traición. No solo había planeado controlarme financieramente, había ejecutado el plan con precisión fría y calculadora, aprovechándose de mi momento de mayor debilidad física. Ese poder notarial, en sus manos, era un arma mucho más poderosa que mi escritura. Con él, podía vender la casa, pedir préstamos a mi nombre, internarme en una residencia de ancianos. Podía borrar legalmente mi existencia. En ese momento, era mi mayor vulnerabilidad. La indignación moral del público debió haber alcanzado su punto álgido. Que un hijo engañe a su padre enfermo para robarle sus bienes y su autonomía es la peor de las traiciones. Laura miró el documento con una sonrisa satisfecha, cómplice de todo. Creían haber ganado, que me habían acorralado con la ley de su lado. Por un instante, la desesperación amenazó con envolverme. ¿Qué podía hacer contra un documento legal? ¿Mi palabra contra la suya? ¿La palabra de un anciano, senil, contra la de un empresario responsable? El panorama era sombrío y la derrota parecía inminente. Pero entonces recordé las palabras de Elena. La dignidad ennoblece el alma. Y recordé mi propio legado. Un legado construido no con plumas ni papel engañoso, sino con madera, sudor y honestidad. Sin decir palabra me levanté y fui a mi habitación. La familia me observaba en silencio, sin comprender mi acción. Regresé al comedor, no con otro documento, sino con mi viejo cepillo de mano en la mano, el cuerpo de madera pulida, la afilada hoja de acero, la herramienta que me regaló mi padre, símbolo de generaciones de trabajo honesto. Me acerqué a la mesa, y con un gesto deliberado, coloqué el pesado plano sobre mi escritura, como para anclarla a la realidad, protegiéndola de la mentira que representaba el poder notarial. El sonido de la madera maciza al golpear la mesa resonó en la tensa sala. Era un gesto simbólico, pero todos comprendían su peso. Era el trabajo contra la burocracia, la creación contra la manipulación, la verdad contra el engaño. Era todo lo que yo representaba, materializado en un objeto simple pero poderoso. Entonces, miré directamente a Carlos, ya no al hijo que amaba, sino al hombre en el que se había convertido, y pronuncié las palabras que sellarían nuestra confrontación. Con esta herramienta, dije, con la autoridad de 72 años de vida digna, pulí la madera de tu cuna para que durmieras seguro y sin astillas. Anoche, con tus palabras, y ahora con este papel, hiciste mi vejez áspera y espinosa. A partir de hoy en esta casa, empezaremos a limar asperezas, y empezaremos con respeto. La metáfora era clara y mordaz. Vi un destello de vergüenza en sus ojos, rápidamente reemplazado por una furia defensiva. Lo habían expuesto, no solo como un hijo ingrato, sino como un manipulador barato. Mi dignidad, que creía haber aplastado, resurgió no en forma de gritos ni acusaciones, sino a través de un simbolismo que él, criado en un taller de carpintería, comprendía a la perfección. No podía discutir con el avión. Era una verdad más antigua y sólida que cualquier mentira que pudiera imprimir en papel.
La sala se convirtió en el epicentro de un terremoto familiar. Los nietos observaban, pálidos, comprendiendo, finalmente, la gravedad de la situación. Laura intentó intervenir, pero Carlos la silenció con un gesto. La batalla era ahora solo entre él y yo, padre e hijo, creador y criatura. Él veía que su poder legal, obtenido mediante engaños, era moralmente defectuoso, y eso lo enfureció. El poder le otorgaba el derecho legal, pero la escritura y el plan me otorgaban el derecho moral, y en ese momento, la fuerza moral llenó la sala, sofocando sus justificaciones. Carlos sabía que había perdido el control de la narrativa. Ya no era la víctima indefensa que él podía manipular. Al traer el avión, había cambiado el lenguaje de la confrontación. Ya no hablábamos de leyes y párrafos, sino de lo correcto y lo incorrecto, del honor y la traición. Él, con su vida de apariencias y deudas, estaba en terreno inestable. Yo, con mis manos callosas y la conciencia tranquila, estaba plantada sobre una base tan sólida como la madera noble con la que siempre había trabajado. Viéndose derrotado moralmente, Carlos lanzó la última amenaza, la más cruel de todas. Su rostro se contorsionó en una máscara de fría furia. Arrebató el poder notarial de la mesa y lo sostuvo en el aire, como una sentencia. «Te crees listo, ¿verdad? Con tus herramientas y tus metáforas», espetó. «Bueno, entonces verás lo que les pasa a los viejos testarudos que no saben cuándo ceder el control. Este poder me da derecho a velar por tus intereses. Y tengo claro que ya no eres apto para tomar tus propias decisiones». La amenaza flotaba en el aire, clara e inequívoca. Ya no hablaba de dinero ni de la casa. Estaba amenazando mi cordura, mi libertad. Decía que usaría el poder que le había otorgado en un momento de debilidad para declararme legalmente incompetente, despojarme de todo, convertirme en un extranjero, un niño bajo su cuidado. Era un jaque mate, el golpe más devastador que un hijo podía asestar a un padre. La sala quedó en un silencio sepulcral, todos aferrándose al abismo que acababa de abrirse. Sentí un nudo de hielo en el estómago. La posibilidad de ser encerrado en un manicomio, sometido a medicación, despojado de mi nombre y mi historia, era un destino peor que la muerte. Miré a mi hijo a la cara y no vi nada del niño que había criado. Vi a un extraño, un hombre desesperado, dispuesto a destruir a su propio padre para salvarse. Este era mi punto de máxima vulnerabilidad, el momento en que la indignación del espectador debería haber estallado. La injusticia había llegado a su punto álgido. El segundo acto de mi historia terminó allí, no con un punto, sino con una terrible y aterradora elipsis. Mi mano descansaba sobre el cepillo de madera. Su superficie lisa y familiar era lo único real en un mundo que de repente se había convertido en una pesadilla. La amenaza de Carlos no era solo una posibilidad, era una promesa. Tenía el documento, la motivación, y lo peor de todo, la crueldad para cumplirla. ¿Cómo podría yo, un carpintero jubilado de 72 años, luchar contra esto? La batalla que se avecinaba ya no se libraría con palabras y símbolos en el comedor, sino con abogados e informes médicos en los tribunales. Y yo estaba, aparentemente, completamente solo y desarmado. La esperanza parecía una llama distante y vacilante. Carlos sostenía el papel como un cetro, el nuevo rey de aquel hogar, un rey coronado por la traición. Laura sonreía a su lado, la reina consorte. Por fin habían conseguido lo que deseaban, control absoluto. La pregunta ya no era si usarían este poder, sino cuándo. Y mientras los enfrentaba al otro lado de la mesa, con mi hazaña y mi herramienta inútil, el futuro se extendía ante mí como un pasillo oscuro e interminable. La lucha por mi hogar había terminado. La lucha por mi vida apenas comenzaba. Estoy escribiendo. Bloque 3. La amenaza de Carlos flotaba en la habitación como una nube de gas venenoso, cortando todo el oxígeno. Él y Laura abandonaron el comedor sin mirar atrás, dejándome allí, a la cabecera de la mesa, con el hecho, el avión y el eco de sus crueles palabras. Los demás miembros de la familia, que habían sido meros espectadores, se encontraban ahora en una situación insoportable. Apartaban la mirada,
algunos hacia los platos sucios, otros hacia sus propios pies, atrapados en una vergüenza paralizante. Nadie se atrevió a decir una palabra, ni de apoyo ni de condena. Su silencio era, en sí mismo, una forma de complicidad, y me sentí más solo que nunca. En ese momento, el clímax emocional no fue ira, sino una profunda y abrumadora tristeza. Afronté la plena realidad de la traición. No se trataba solo de la casa, el dinero o el control. Se trataba de la anulación de mi identidad, la eliminación de mi rol de padre y protector. Miré la silla vacía donde solía sentarse Elena, y el dolor de su ausencia me golpeó con renovada fuerza. Todo lo que habíamos construido juntos, la seguridad, la confianza familiar, la promesa de una vejez digna, estaba siendo demolido sistemáticamente por nuestro propio hijo. La pérdida no era material, era existencial. La casa, mi refugio, se había convertido oficialmente en territorio enemigo. Cada objeto, cada mueble que había elaborado con tanto esmero, parecía ahora burlarse de mí. La mesa del comedor, escenario de tantas celebraciones, era ahora la mesa de un tribunal. El pasillo que una vez resonó con los primeros pasos de Carlos, ahora parecía el corredor de la muerte de una prisión. La amenaza de ser declarada incompetente era la sentencia definitiva, un intento de robarme, no solo mis posesiones, sino también mis recuerdos, mi propia mente. Era la profanación definitiva del santuario que había construido. Minutos después, Laura regresó a la habitación. Su expresión era fría e impasible, como la de una enfermera de un hospicio. Llevaba un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca en la palma de la mano. Las colocó en la mesa junto a mí con un gesto calculado. «Toma tu sedante, Roberto. Estás muy agitado. Necesitas calmarte», dijo, con la voz desprovista de toda emoción. No era una oferta de cuidados. Era una prueba, un acto de dominio. Quería ver si obedecía, si aceptaba el papel del anciano enfermo e incapaz que habían escrito para mí. Me quedé mirando la pastilla, tan pequeña, pero tan cargada de significado. Aceptarla sería el primer paso hacia la rendición, la admisión de que yo era, en efecto, el loco que querían que fuera. Levanté la mano, que temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la rabia contenida. Con las yemas de los dedos, aparté suavemente la pastilla. «No necesito tranquilizantes, Laura», respondí en voz baja pero firme como una roca. «Nunca he estado tan despejada. Lo que necesito, y lo que esta casa necesita, es una dosis de respeto, y eso no viene en un frasco de farmacia». Mi primer acto de resistencia abierta la había sorprendido. Me lanzó una mirada de puro veneno antes de retirarse. La familia empezó a dispersarse, uno a uno, en un éxodo silencioso y cobarde. Nadie quería quedarse a limpiar el caos emocional, pero justo cuando creía estar completamente sola, sentí una mano en el hombro. Era mi nieto, David. Se había quedado en un rincón, observándolo todo con sus ojos serios de adolescente. Se acercó, y en su rostro no vi lástima, sino profunda empatía y una indignación que reflejaba la mía. «Abuelo», susurró para que nadie más pudiera oírlo. «Te creo. Lo que hizo papá no está bien». Esas pocas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. En medio de la traición y la cobardía, la nueva generación se alzó, reconociendo la verdad. La lealtad de David fue un pequeño escudo, pero en ese momento se sintió como la armadura más fuerte del mundo. Representaba la continuidad de los valores que creía haber perdido, la prueba de que las semillas de honor y dignidad que había plantado con Elena no habían muerto del todo. Ese simple gesto me dio la fuerza que necesitaba para no rendirme, para comprender que la lucha no era solo por mí, sino también por él, por el futuro del alma, de nuestra familia. Sabía que no podría ganar esta guerra confinada entre estos muros, bajo la atenta mirada de mis captores. Necesitaba ayuda externa, alguien que pudiera ver la situación con claridad, sin el filtro distorsionador de los intereses familiares. Pensé de inmediato en Sofía, mi vecina, una maestra jubilada, viuda como yo, una mujer de mente aguda y carácter firme. Con la excusa de que necesitaba un poco de aire fresco,
Salí por la puerta trasera. Cada paso que me alejaba de mi casa se sentía como un paso hacia la libertad. Cruzar la pequeña valla que separaba nuestros patios traseros era como cruzar la frontera hacia un país aliado. Encontré a Sofía cuidando sus rosas, como siempre hacía por la mañana. Notó la angustia en mi rostro antes de que dijera una palabra. Me convenció para que entrara. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, escuchándome con atención, sin juzgarme. No necesité contarle toda la sórdida historia de la cena de Navidad. Fui directo al grano. El poder notarial firmado estando enfermo, la revelación de las deudas de Carlos y la amenaza explícita de declararme incompetente. El rostro de Sofía se endureció, no con lástima, sino con la furia de quien reconoce una injusticia familiar. Roberto, escúchame bien, dijo, con la voz de su maestra sin admitir réplica. Lo que hace tu hijo tiene un nombre. Es abuso económico y psicológico contra una persona mayor. Y es un delito. No eres un viejo loco, eres una víctima. Pero no puedes combatir esto con metáforas ni herramientas de carpintería. Necesitas un abogado, y lo necesitas para ayer. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero eran justo lo que necesitaba oír. No me trataba como a un pobre diablo, sino como a un soldado que necesitaba la estrategia adecuada para la batalla. Sofía fue a un cajón y sacó una tarjeta de presentación. Este es el doctor Morales. Se especializa en derecho de familia, con especialización en derechos de las personas mayores. Ayudó a un amigo mío en una situación muy similar a la tuya. Es duro pero justo. Llámalo. Ahora mismo. Me entregó la tarjeta. Sostener ese pequeño trozo de papel rectangular era como sostener una llave, una vía de escape. La esperanza, una chispa que mi nieto mantenía viva, ahora se convertía en una llama. Por primera vez desde la noche anterior, vi un camino a seguir, un plan de acción concreto. El miedo que me había paralizado empezó a transformarse en una nueva y fría determinación. Carlos me había subestimado. Él y Laura me veían como un mueble viejo y polvoriento, fácil de desechar. Olvidaron con quién estaban tratando. Olvidaron que fueron creados por un hombre que dedicó toda su vida a resolver problemas, planificar estructuras, medir ángulos y asegurarse de que cada pieza encajara a la perfección. Me presentaron un problema, y yo, el viejo carpintero, estaba a punto de demostrarles que sé exactamente cómo construir una defensa sólida y cómo desmantelar una estructura podrida, pieza por pieza. Usando el teléfono de Sofía, para que nadie escuchara mi llamada, marqué el número del doctor Morales. Todavía me temblaban un poco las manos, pero mi voz, al hablar con su secretaria, sonaba sorprendentemente firme. Expliqué brevemente la urgencia de la situación, mencionando el poder notarial obtenido bajo coacción y la amenaza de interdicción. La secretaria, al darse cuenta de la gravedad de la situación, consiguió programarme una cita de emergencia al día siguiente. Colgar, Shater. El teléfono fue como dar el primer golpe a mi vida. Ya no me resistía. Luchaba. Regresar a casa fue una de las cosas más difíciles que he hecho. El ambiente era aún más tenso que antes. Carlos y Laura estaban en la cocina, hablando en susurros conspirativos. Se detuvieron en cuanto entré, siguiéndome con la mirada con una mezcla de sospecha y desprecio. Esperaban verme derrotado, encogido de miedo en mi habitación, esperando mi destino. En cambio, encontraron a un hombre que caminaba con la espalda recta, mirándolos directamente a los ojos antes de seguir hacia sus aposentos. Mi nueva calma los puso visiblemente nerviosos. No sabían qué había hecho, y lo desconocido los asustaba. La dramática ironía se había invertido. En mi habitación, con la puerta cerrada, comencé mi propia investigación. Abrí mis viejas cajas de documentos y comencé a reunir pruebas. Encontré antiguos extractos bancarios que demostraban claramente que mi modesta pensión siempre había sido suficiente para cubrir todos mis gastos personales, lo que desmentía la afirmación de Laura de que me mantenían. En un viejo diario, encontré notas sobre faltas de respeto, como el cambio de cerradura y la venta de mi sillón, con las fechas exactas. Cada papel,
Era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo. Busqué en mi libreta de direcciones el número del doctor Ferreira, el médico que me atendió por neumonía. Necesitaba que testificara sobre mi declive de salud y mi confusión mental al momento de firmar ese fatídico poder notarial. Ya no era un hombre que esperaba pasivamente su masacre. Era el arquitecto de mi propia defensa, reuniendo meticulosamente cada prueba que probara la verdad. El carpintero había vuelto al trabajo, no con madera y clavos, sino con hechos y documentos, preparándose para la mayor obra de su vida, la restauración de su libertad y dignidad. Al día siguiente, me reuní con el doctor Morales. Su consultorio era sobrio y profesional, y él, un hombre de mediana edad con ojo perspicaz y oído atento, me infundió confianza. Desplegué mi historia y los documentos sobre su escritorio. Me escuchó pacientemente, sin interrumpirme, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, examinó la copia del poder notarial que había logrado fotografiar subrepticiamente. Guardó silencio un largo rato, repasando con la mirada las cláusulas abusivas, y luego me miró. Señor Roberto, dijo con voz tranquila pero seria, la situación es extremadamente grave, tal como la describió la señora Sofía. Este poder notarial obtenido en estas circunstancias es un instrumento de abuso. La amenaza de interdicción es real, y podrían intentar actuar con rapidez. Me dio un vuelco el corazón, pero continuó. Sin embargo, esta no es una situación desesperada, ni mucho menos. Tenemos motivos sólidos para interponer una demanda solicitando la anulación inmediata de este poder notarial, alegando vicio de consentimiento y mala fe. Explicó los pasos que tomaríamos. Primero, notificaríamos legalmente a Carlos y Laura de nuestra intención de anular el documento, lo cual los pondría a la defensiva. Segundo, presentaríamos la solicitud de anulación, incluyendo mi evidencia y el testimonio de mi médico. Y lo más importante, señor Roberto, añadió, mañana solicitaremos una orden de protección de emergencia para asegurar que no puedan tomar ninguna medida contra usted ni sus bienes mientras el caso esté en el tribunal, y para garantizar su seguridad y tranquilidad en su propio hogar. Salí del consultorio, del doctor Morales, sintiendo que me habían quitado un gran peso de encima. Ya no estaba solo. Tenía la ley de mi lado y un general que me guiaba en la batalla. La solución inmediata a mi angustia estaba ahí, la orden de protección. Esto me daría el tiempo y la seguridad que necesitaba para luchar por la anulación definitiva del poder notarial. Fue una victoria parcial, pero inmensamente significativa. Fue la satisfacción de saber que había dado el primer y más importante paso para recuperar el control de mi destino. La guerra, por supuesto, estaba lejos de terminar. Sabía que la orden judicial intensificaría la tensión en mi hogar hasta convertirla en un conflicto abierto. Carlos y Laura no se rendirían fácilmente. Lucharían con todas las armas, sucias o no, a su disposición. El viaje sería largo, costoso y emocionalmente agotador. La armonía familiar, ya fracturada, probablemente quedaría destruida para siempre. Una nueva y aterradora tensión se cernía en el horizonte. La tensión de 1900, la inminente batalla legal. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Una esperanza real y tangible, basada no en deseos vagos, sino en un plan de acción concreto. Tenía aliados, mi nieto, mi vecino, mi abogado. Tenía un propósito claro, no solo anular un documento, sino reafirmar mi derecho a envejecer con dignidad y autonomía. La resolución final aún estaba lejos, pero el camino hacia ella ahora estaba iluminado. Caminé de regreso a casa, con el sol de la tarde calentándome el rostro. El miedo había dado paso a una serena determinación. Ya no era una víctima atrapada en mi propia casa. Era un hombre que había redescubierto su fuerza interior, un ciudadano consciente de sus derechos. En mi maletín llevaba no solo papeles, sino la promesa de justicia, la promesa de que el respeto volvería a ser la piedra angular de la casa que había construido. El camino por delante era incierto. Me enfrentaría a la furia, la manipulación y quizás incluso al odio de mi propia familia. Pero ya no estaba desarmado. Tenía la verdad como mi fundamento,
la ley como mi valentía, y la dignidad como mi arma más afilada. Y al doblar la esquina de mi calle, miré el tejado de mi casa e hice una promesa silenciosa, a mí mismo y a la memoria de Elena. No sé qué me depara el futuro. No sé si recuperaré el amor de mi hijo, ni si encontraré paz en mis últimos años, pero de algo estoy seguro. Nadie, nunca más, me haría sentir invisible en mi propio mundo. Regresé al frente, ya no como un rey, depuesto que se exilia, sino como un viejo carpintero que lleva en su maletín no una escritura, sino los planos detallados para la reconstrucción completa e inquebrantable de su propia vida. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez tenía las herramientas adecuadas para luchar.